Hola, mi querida comunidad de Silvia, Salud Inteligente, Shabbat Shalom, ¿cómo están? De nuevo estamos juntos, viernes en Israel, antes de que entra el Shabbat. Para los que es la primera vez que ven un video en mi canal, en Israel, en el calendario hebreo, los días se cuentan desde el atardecer del día anterior, o sea que el Shabbat, el día sábado, entra el viernes por la tarde, al atardecer. Entonces, cada sábado, cada Shabbat, se estudia una porción específica de la Torá durante todo el año. Entonces se termina el año leyendo toda la Torá, que es el es el Antiguo Testamento. Y ya varios meses venimos juntos estudiando, y yo pongo un énfasis en mostrarles qué está escrito en la versión original, porque hay muchos errores, muchos cambios en las traducciones. Primero porque el idioma hebreo es un idioma especial, multidimensional, y cuando uno lo traduce a otro idioma es a veces muy difícil incluir todas las dimensiones. Además de eso, a veces hay errores y a veces hay cambios de lo que está escrito, y en partes que tienen una profundidad y que tienen mensajes muy importantes. Entonces, yo creo que es un privilegio poder leer la Biblia en su idioma original, porque entonces podemos ver muchísimo, muchísimo más y recibir los mensajes que están codificados, porque una de las cosas más fascinantes del Antiguo Testamento, de la Torá, es que viene a ser como un código, que el que sabe decodificarlo puede recibir mensajes que de dónde vienen, ni más ni menos que de el único, ¿no? Entonces es muy importante poder recibir esos mensajes, es decir, que te cambia la vida, te cambia la perspectiva, te ayuda mucho a entender la vida cuando uno realmente recibe esos mensajes. Entonces, vamos a hablar de la porción de la Torá de hoy, que se llama Tzav. Y eso, ¿qué nos recuerda Tzav? Y ahora yo se los voy a explicar qué quiere decir. Y empezamos con la primera clase de hebreo. ¿Se acuerdan que hace unas porciones tuvimos la porción Tetzaveh? O sea, suena parecido. Tzav, Tetzaveh, es porque viene de la misma raíz, la raíz Tzadik Vav, Tzav. ¿Qué quiere decir? Vamos a explicar. Letzavot, que es el verbo, quiere decir ordenar de forma imperativa, es un imperativo. Entonces, Tzav es el sustantivo de una orden, de ordenar, es decir, por ejemplo, si yo quiero dar una orden de un juez, va a ser Tzav, se le va a decir a esa orden. Por ejemplo, una orden de enrolamiento al ejército se dice Tzav Gius, eso es orden de enrolamiento en hebreo. Entonces ya vemos que la porción de hoy se llama Tzav, orden. Y en general, el nombre de la parashá, de la porción, tiene que ver con la primera frase o la primera letra de la parashá, y vamos a leerla en hebreo, y no se preocupen que yo se las voy a traducir. ¿Cómo empieza? Primero les digo que es en el libro Levítico, en español es Levítico 6:8. 6:8. ¿Cómo empieza en hebreo? Dice, Vayedaber Adonai el Moshe leemor, Tzav et Aharon ve'et banav leemor, Sot Torat העולה או העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו. Y ahora les voy a traducir desde la Reina Valera. Disculpen que esa es la que tengo, porque muchos me dicen, ¿por qué usas la Reina Valera? Bueno, esa es la que tengo yo. Ustedes pueden verlo en vuestras Biblias, y es verdad que hay traducciones mejores que otras. Entonces, como dice en la Reina Valera, Levítico 5, capítulo 6, Levítico capítulo 6, versículo 8, dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda, ahí está, Tzav, manda, ¿sí? Manda a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto. Es holocausto porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Cuando dicen holocausto, la intención es sacrificio, porque como hemos hablado también, el libro entero
de la porción de la Torá de la que estamos hablando ahora se llama Vaikra, el Levítico, que bueno, Levítico no es el nombre en hebreo. Vaikra quiere decir y llamará, porque ahí es lo que hablamos la porción de la semana pasada. Yo quiero que el que no la vio, que la vea. Que cómo empieza todo este libro, dice Vaikra Adonai el Moshe, es decir, lo llama Dios a Moisés para empezar a explicarle todas las leyes de los sacrificios. Y ya hablamos la vez pasada del tema de que hay muchos sacrificios en el altar de animales y eso es algo muy controversial, ¿no es cierto? Y yo les expliqué que hay que poner todo en contexto histórico, étnico, es decir, que hace miles de años cuando pasó esto, en esta zona del Medio Oriente, la mayoría eran como tribus al estilo beduinos que iban con carpas de un lado al otro y tenían una vida muy diferente a la nuestra. O sea, cuando vino Moisés y recibió de Dios los 10 mandamientos, por ejemplo, muchos mandamientos que para nosotros son obvios, como no matarás, ¿no es cierto? Que tú no tienen que enseñarte que no se mata, pero para ellos no era algo obvio, no lo sabían. En esa época se mataba, se mentía ni que hablar, que ahí dice no darás falso testimonio. O sea, eso era nuevo, era una revolución. Había que empezar a educar a este pueblo, porque Moisés sacó al pueblo hebreo de Egipto y tuvo que educarlo. Y ahí empiezan a llegar las leyes de Dios con lo que es la ética, lo que son los derechos humanos. Porque, por ejemplo, cuando se da la ley del Shabbat, del sábado, eso era una revolución, porque no era solo para los hebreos de decir, ustedes tienen derecho a descansar. No, la ley entera en la Torá dice que todos tienen que descansar, es decir, también el esclavo, porque había esclavos en esa época, también los animales tienen que descansar y está prohibido prender fuego por eso mismo, porque el prender fuego requiere trabajo, requiere traer leña, requiere después quizás que quieran que alguien, no sé, cocine o haga algo, entonces se paraba todo como el principio de dar derechos humanos. Fíjense qué interesante. Y por otro lado, aparecen estas leyes de sacrificio, entonces uno dice, sí, pero ¿y dónde están los derechos de los animales? Pero bueno, hay que entender que estábamos en una época diferente donde había que ir paulatinamente acostumbrando a la gente a ir cambiando su comportamiento. Y tal como expliqué la vez pasada, esos animales eran patrimonio muy valioso para la gente. Como di el ejemplo que di la vez pasada, si un hebreo tenía 2 cabras y por haber hecho un pecado tenía que entregar una para que la sacrifiquen, eso era un castigo terrible, porque esa cabra era 50% de su patrimonio, era la que le daba la leche, la que después le iba a dar alimento, le iba a quizás permitir tener más cabritas si tenían un macho y una hembra. Entonces, lo que viene a enseñar todo esto de los sacrificios es que hay precio a tus acciones. O sea, si haces un pecado, eso se paga. Así es como empiezan a educarlos. Y ahora, ¿cómo empieza esta parashá de Tzav? Habla de los restos de los animales quemados, o sea que en el altar se quemaban, primero se sacrificaba el animal, se lo quemaba y ahí empieza a explicar que los restos también son muy valiosos. Y aquí hay un error de traducción muy importante que también trae un mensaje, como dice aquí, vamos a decirlo primero en español, en la Reina Valera explica que, les digo, capítulo 6, versículo 10. Es decir, luego de que se quemó el animal, etc., el sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y se vestirá pañetes de lino sobre su carne, y cuando al fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y pondrálas junto al altar. Después se desnudará de sus vestimentas y se pondrá otras vestiduras, y sacará la ceniza fuera del real al lugar limpio. Entonces, ¿qué es lo que dice en hebreo? Primero vemos algo muy interesante, es que había una vestimenta específica para cada parte
de la ceremonia y se explica que el altar tenía unas energías increíbles porque estaba ahí dentro del tabernáculo donde estaba el altar. Eso era un espacio sagrado que tenía unas energías fuertísimas porque, por ejemplo, estaba el arca del pacto, que eso es Aarón Abrit, que es lo que sale de Egipto, y eso era un arca potentísima. O sea, había unas energías tan fuertes dentro del tabernáculo que no cualquiera podía entrar. Y también las vestimentas que se ponía el sacerdote eran especiales para ayudarlo a no morirse con esas energías tan fuertes. Imagínense, entonces había un set de vestimentas para cierta parte y luego se saca esas vestimentas para salir con las cenizas. Pero, ¿qué es lo que dice el hebreo? ¿Cómo llama a las cenizas el hebreo? Les digo en hebreo, la parte en que se saca las ropas para sacar las cenizas, dice, Vepashat et vgadav, ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que dice en hebreo es lo siguiente. Dice, se sacan las vestimentas, ¿sí? Se cambia por otras y sale sacando el fertilizante fuera del campamento a un lugar puro. Fíjense qué palabra utiliza para cenizas. Dice fertilizante, esa es la palabra. Hoy en día, si tú vas en Israel a comprar un fertilizante para el jardín, se dice deshen, y esa es la palabra que está usada aquí. ¿Y qué es lo que dice la Kabbalah? Que las cenizas de esos animales que pasaron esta ceremonia eran sagradas y tenían una energía potentísima. Entonces eran un fertilizante increíble para la tierra. Entonces cuando los sacaban, lo ponían en la tierra y que la tierra lo absorbía inmediatamente porque tenía tanto valor ese resto. Entonces vamos a entender qué se esconde aquí. Primero, que toda esta ceremonia comienza de que una persona hizo un pecado. Sí, una persona hizo un pecado. Y luego, ese sacrificio del animal es el pago, es como decir el karma, ¿no es cierto? Que tiene que pasar la persona por haber hecho ese pecado, para hacer una especie de expiación, de librarse del pecado. Y en general, el karma, digamos, en la vida nuestra, no va a ser dar un animal por ti. El karma va a ser algo que lo vas a sentir tú en tu vida. Y luego lo que queda de esa ceremonia, aquí en la Torá, son cenizas. O sea, es el resto de la experiencia esa del pago por el pecado. Lo que queda es algo muy valioso, algo que va a fertilizar la tierra para que nazca algo bueno. Aquí dice también a una parte pura. Dice, hay que ponerlo en una parte pura, fuera del campamento, de la tierra. Entonces, miren qué mensaje tan poderoso, que hoy en día nosotros, cuando pasamos una experiencia difícil, dolorosa, que la podemos llamar sacrificio, ¿no? Que si analizamos la palabra sacrificio, quiere decir oficio sagrado. Es decir, que hay algo muy sagrado en esa experiencia que pasamos en la vida, que como dice un curso de milagros, de nuevo yo tengo que citar un curso de milagros porque es uno de los libros más profundos e inteligentes y revolucionarios que hay, que no es revolucionario porque dice lo mismo que dicen todos los textos sagrados, solo que lo dice con un lenguaje muy moderno, muy abstracto, muy bastante complicado entenderlo, pero explica que cada experiencia que tenemos nosotros en la vida, que puede ser negativa la experiencia, es realmente un patrón que vuelve a ocurrir porque nosotros, cuando nos ocurrió algo parecido, reaccionamos de forma negativa, del lado del miedo. ¿Ok? Recuerden bien el concepto miedo. Y
¿qué es miedo? Miedo es cualquier reacción negativa, porque todo sentimiento, toda acción negativa en este mundo proviene del miedo. Y todo lo positivo proviene del amor. Entonces, cuando nosotros somos capaces de reaccionar a un evento en nuestra vida que puede ser doloroso, difícil, en vez de enojarnos, ponernos agresivos o hacer algo de nuevo negativo como reacción, podemos verlo del lado del amor y entender que fui yo quien lo generó, que algo en mí, en mi alma, una decisión alta de mi alma, quiso que yo pase eso para que yo aprenda algo. Entonces, desde esa perspectiva de compasión, porque yo creo que aquí también se puede citar a Jesucristo, cuando Él decía, pon la otra mejilla, a eso se refería, a que si te pasa algo, no pelees contra eso. Al contrario, porque ese algo que te pasa depende de ti, de qué lado lo miras, ahí está la mejilla, ¿no es cierto? Podés liberar ese patrón para que no ocurra más. Entonces, ese evento se transforma en una bendición para tu vida, en algo que fertiliza tu futuro. Y ahí está, el Deshen, el fertilizante que se pone en la tierra. Eso también es una metáfora sobre el futuro, porque cuando uno pone fertilizante en la tierra, tiene que esperar tiempo a que crezcan las plantas, los frutos, lo que me va a alimentar. Y al parecer esa ceniza tan poderosa de una expiación, de haber liberado yo un patrón de sufrimiento de mi vida, ni más ni menos. Entonces el alimento que va a nacer de esa tierra con ese fertilizante va a ser de la mejor calidad. Entonces, para esta ocasión, yo quiero realmente de nuevo hablarles. Me acuerdo que hace un año, justo mañana, va a ser la noche de la Pascua hebrea, el famoso Seder, la ceremonia de donde se festeja la liberación de los hebreos de Egipto, justo de lo que estamos hablando ahora. Hace un año, en Israel, estábamos confinados y fue muy triste porque realmente es una de las ceremonias más importantes de este pueblo, que todos se juntan, ¿no? O sea, no existe que no se junten toda la familia y, digamos, en grande, todos los primos, se invitan también amigos, vecinos, o sea, es una ceremonia muy importante y el año pasado estuvo bajo confinamiento, no hubo ceremonia, o solamente solitos en la casa, los que, no sé, 2 o 3 personas, no podían invitar a nadie, otra gente se quedó, las abuelas se quedaron solo los abuelos, una cosa terrible. Y hoy, hace un año, y seguimos en esa condición, o sea, estamos ahora con todo abierto, pero de forma relativa, porque ya ustedes saben, ya se han enterado de lo que está pasando en Israel, y yo no voy a hablar de eso porque no se puede hablar así abiertamente. Pero en esta ceremonia de mañana, otra vez tenemos un golpe muy fuerte. Por más que esté abierto el país, parte de la gente no va a poder estar con su familia. ¿Por qué? Porque la familia se boicotea la una a la otra, porque unos han hecho una cosa y otros no han querido hacerlo. Y yo quiero que ustedes entiendan a qué me refiero. O sea que una realidad tremenda, tristísima, de decir, ya no hace falta ni siquiera que vengan los de arriba a dar órdenes, sino que lo hace la gente sola. Cómo los han adiestrado ya, manipulado, para que ellos solos se separen, se peleen entre ellos. Una cosa horrible. Entonces, mañana yo no veo mucha felicidad en esta ceremonia que va a ocurrir aquí en Israel, y luego me hago la pregunta de nuevo. El pueblo de Israel celebra haber salido de Egipto de la esclavitud, y también cómo salió de Egipto. Salió justo
luego del 10º golpe, la 10ª plaga, que en hebreo se dice golpe. ¿Y cuál fue ese golpe? Fue la muerte de los primogénitos. Es decir, que la noche anterior se pasó el espíritu de la muerte y mató a todos los primogénitos de Egipto. Eso quiere decir de todas las edades, niños pequeños, mayores, porque podía ser una persona de 40 años que era primogénito. Todos murieron, incluyendo los primogénitos de animales. ¿Y cómo se salvaron los hebreos? ¿Se acuerdan de el video del Salmo 91, donde yo cuento sobre la mezuzá? O sea, ahí nace la mezuzá, porque Dios le da a Moisés, le explica qué hay que hacer para que el espíritu de la muerte, cuando pasa por tu casa, siga, que no entre. Y era pintar el marco de la puerta con la sangre de un cordero sacrificado, etc. O sea, no voy a entrar en detalles, pero luego de ese acto de marcar la puerta, ahí nace la mezuzá famosa, que se tiene hoy en todas las puertas de las casas de Israel. ¿Y qué ocurre? Al otro día, cuando amanece y encuentran todo Egipto que se han muerto sus primogénitos, también el faraón se rompe, se desmorona porque uno de sus hijos muere. Y en ese momento el pueblo hebreo sale de Egipto. Y luego, cuando se recupera un poco el faraón y vienen todos los egipcios a exigirle venganza, ahí salen corriendo atrás de los hebreos y va a ocurrir el evento del Mar Rojo, que se va a abrir para que puedan cruzarlo, porque vienen el faraón y todo su ejército exigiendo venganza. Y yo quiero preguntarles a ustedes, mi querida comunidad, algo que a mí me preocupa mucho, y es, ¿ustedes creen que el faraón se ha dado por vencido? O sea que su reclamo de venganza ya terminó ahí. Yo dejo esa pregunta abierta, esa pregunta tan tremenda, porque no hay duda que es una pregunta tremenda. Y para eso quiero que sigan interesándose en lo que está pasando aquí en este país. Cosas que yo no les puedo contar aquí, que tienen que ver con esto que he hablado ahora. Así que bueno, los siento mucho haber hablado de cosas tan difíciles, pero es la realidad. Y volviendo a algo más tranquilo, bueno, ya ven lo interesante que es cuando uno puede leer el hebreo, esa simple palabra, deshen, que en el español no aparece, simplemente no aparece, que tiene tanto significado porque nos da toda esa profundidad de lo que significa el poder sobrellevar un evento negativo en la vida y ver la bendición que hay en él y mirarlo con los ojos de la compasión, que ahí lo transformamos en un fertilizante para el resto de nuestra vida. Entonces yo les pido a todos ustedes que tratemos de ver lo que nos está pasando y dejar de quejarnos, dejar de llorar por lo que se perdió y mirar atrás y quiero que vuelva lo de antes. No, porque lo de antes no estaba bien tampoco. Nosotros tenemos que mirar con compasión todo lo que está pasando a todo nivel. También mirar con compasión a aquellos que están haciendo cosas muy feas. También a ellos mirarlos con compasión. Yo no quisiera estar en lugar de ellos. Y de esa forma vamos a usar toda esta experiencia como fertilizante para un futuro mejor para todos nosotros. Así que bueno, mi querida comunidad, como siempre les recuerdo, estudiar hebreo, que es realmente un regalo para ti, para poder penetrar en toda esta profundidad espiritual. Ya les conté que trabajé en la mejor academia del mundo de idiomas bíblicos, donde podés estudiar con profesores de habla hispana, el hebreo, el arameo, el griego para leer el Nuevo Testamento. Entonces, si te interesa que te contacten para explicarte todas las opciones que hay, abajo te pongo un enlace
donde puedes poner tu nombre y teléfono y ellos te contactan y te explican. Y tú, si quieres, puedes tomarte un curso, cursos online, por supuesto. Y de nuevo, ya casi terminado, yo sé que lo vengo diciendo hace mucho, pero es un trabajo muy grande. Ya saben que hacer una plataforma donde yo pueda tener mis propias transmisiones en vivo, privadas, o sea, donde voy a poder hablar libremente de todo lo que no puedo hablar aquí, y ustedes me van a conocer mejor ahí, ya está casi terminada. Entonces también pongo abajo un enlace para el que quiera que yo le avise, que le mande un correo diciendo, ya está, podés registrarte para ser miembro de mi comunidad, porque así se va a llamar. Entonces, póngame abajo su correo electrónico y yo les aviso, me imagino que va a ser durante abril, y ahí vamos a empezar una nueva jornada juntos de más contacto entre nosotros. Quiero tener un foro ahí también que sea como una especie de red social para nosotros, porque para poder de una vez por todas ser libres y hablar libremente y que ustedes se puedan conocer. Yo quiero que mi sitio ayude a esta comunidad a conocerse, que se puedan conocer gente de su zona, hacerse amigos, intercambiar información importante, ayudarnos los unos a los otros hoy más que nunca, porque yo creo que todavía tenemos bastantes desafíos por delante y por eso es tan importante que nos ayudemos. Aquí en Israel, les cuento, hay mucha gente que está ayudándose los unos a los otros, dando comida, yendo de cosas que no tienen nada que ver con el gobierno y ni siquiera lo cuentan en las noticias porque no sé por qué no pueden dar nunca una buena noticia. Y gente que se está apoyando por todas las cosas tan terribles que están pasando en Israel, que hace falta unirse y apoyarse los unos a los otros. Entonces, mi querida comunidad, como siempre, mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es abundancia de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.